Felipe es mi compañero de vida. Nos conocimos en nuestro lugar de trabajo. Después de 2 años de casada, tuvimos una pequeña que ahora tiene 3 años. Entre Felipe y yo, desde que éramos novios, hicimos una especie de ritual. Dedicamos todos los viernes a ver películas de terror hasta muy entrada la noche. En ese tiempo no existían las plataformas de entretenimiento. Teníamos videocasetes y una videograbadora que los reproducía, así que en casa había una gran cantidad de esas películas. Hasta ahí todo estaba muy bien, nunca nos pasó nada extraño por este tipo de afición, ni tampoco creíamos que fuera posible que todo lo que había en las películas se pudiese convertir en una realidad. Pero a Felipe le sucedió algo inexplicable una noche de julio, algo que cambió por completo nuestras vidas y que me hizo dudar de todo. Nada de lo que conocía a través de las películas le sucedió a Felipe. Aquella noche de julio era un viernes. A Felipe lo invitaron sus compañeros de trabajo a una despedida de soltero. Yo no tuve ningún inconveniente en que se fuera. Obviamente, esa reunión solo era para caballeros. Así que yo me preparé mis palomitas y seguí con mi rutina de ver películas. Primero puse unas infantiles para mi pequeña Camila, cuando le dio sueño y la fui a acostar a su habitación. Seguí con mis películas favoritas. Afuera caía una tormenta muy fuerte, y era de lo más normal, puesto que era época de lluvias. Aunque en la colonia en la vivíamos, casi siempre las lluvias eran torrenciales porque el bosque estaba muy cerca, y en muchas de las ocasiones la luz eléctrica se iba. Escuchaba la forma en que el agua golpeaba las láminas, aunque ya estaba acostumbrada a ese sonido. Esa vez no me di cuenta que empezaron a suceder una serie de cosas extrañas, a las que no les di mucha importancia, hasta que, con el tiempo, me di cuenta que esa fue la primera noche en que empezó nuestra pesadilla. Yo me encontraba emocionada viendo mi película, cuando Camila despertó llorando. No era muy común que lo hiciera, pero en noches en las que había tormenta eléctrica, ella se asustaba con los rayos, así que puse la película en pausa y fui a consolarla. Camila estaba muy asustada, era tanto su miedo que no pudo hablar, solo señalaba con su brazo hacia la ventana. Yo creí que se trataba de los rayos, ya que el cielo se iluminaba mucho, para luego descargar toda su energía, y justo en ese momento cayó un rayo muy cerca. Hasta yo me estremecí del sonido tan fuerte que escuché. Mi pequeña ya hablaba muy bien. Cuando le expliqué sobre los rayos, ella me dijo que no fue eso lo que le dio miedo, sino a alguien asomado en la ventana. En el momento en que el relámpago iluminó la calle, ella vio a una persona que se asomaba. Tratando de calmarla, le dije que era normal que se confundiera con lo que vio. Pudieron ser las ramas del árbol que había afuera, en la banqueta, y como se encontraba dormida, confundió lo que vio, pero afuera no había nadie, porque el cancel estaba muy alto. Era difícil que alguien se pudiera brincar. Además, la entrada del fraccionamiento estaba vigilada por unos guardias, así que no pudo entrar cualquier persona solamente a asomarse. Además, ya sabía que teníamos como vecinos a una pareja de ancianos que se dormían muy temprano, y los otros vecinos estaban de vacaciones, se habían ido a la playa, así que todo debió ser una gran confusión. No muy convencida, mi pequeña seguía diciendo con su cabecita que no, y apuntaba hacia la ventana. De pronto cayó un rayo muy fuerte, y escuché un estruendo en la calle, y de inmediato se fue la luz. Decepcionada, le dije a Camila que ya no teníamos luz, así que lo mejor era descansar. Camila me pidió que nos fuéramos juntas a dormir, y para no tener que moverla de mi cama cuando llegara su padre, me acomodé en la de ella mientras le contaba una historia. Poco a poco se fue tranquilizando. De repente, despertaba y me apuntaba hacia la ventana, pero luego se quedaba dormida. Cuando me di cuenta que se había dormido, me levanté sin hacer ruido. De repente, un relámpago iluminó el entorno, y vi a una persona en la ventana. Casi me caigo de la impresión. Me quedé atenta tratando de entender lo que vi, y que quizás me confundí. Pero de nuevo vi entre la oscuridad que algo o alguien se movía. Me asusté tanto que hablé a la cabina de seguridad. En 2 minutos, uno de los guardias ya estaba tocando a mi puerta.
Le conté lo que vio mi pequeña y lo que también yo vi. El hombre revisó por fuera y por dentro de la casa, pero no encontró a nadie. Me dijo que todo pudo ser mi imaginación. Era una tormenta muy fuerte y pude haberme confundido. Me calmé un poco porque el guardia revisó muy bien y me fui a dormir. Para colmo, empezó un viento muy fuerte. Lo escuché silbar con fuerza. Me dio la sensación de que el viento tenía vida y que cuando llegaba a mi casa se daba la vuelta y silbaba con más fuerza. Vi que ya eran las 4 de la madrugada y Felipe no llegaba. No tenía forma de comunicarme con él, así que me quedé dormida por un rato. Desperté casi a las 9 de la mañana y Felipe no había llegado. En ese momento me empecé a preocupar. Era la primera vez que no llegaba a dormir y no era un borracho. Sí tomaba unas cuantas copas, pero nunca a perderse. Por eso creí que algo malo le había sucedido. Le marqué a varios de sus amigos con los que se fue de fiesta, pero ninguno me respondió, y lo entendí muy bien. Seguramente se durmieron muy tarde, y en lo menos que pensaron fue en levantarse a contestar el teléfono. Traté de calmarme pensando que todo estaba en orden, ya que Felipe era muy responsable. Seguramente se encontraba bien. Felipe llegó hasta en la noche. Me sorprendió verlo desaliñado, con grandes ojeras y la misma ropa del día anterior. Traía un fuerte tufo a alcohol. Habló muy poco, apenas balbuceó unas cuantas palabras ofreciendo una disculpa, y se fue a la cama. Me quedé desconcertada, era la primera vez que él hacía eso, así que no quise hacer un drama. Lo dejé dormir y estuve jugando con Camila. Me acosté al lado de Felipe. Él ni siquiera se dio cuenta que lo hice. Roncaba de una forma tan fuerte como nunca antes lo había hecho, que fue imposible dormir a su lado, por más que lo moví en varias ocasiones. Ni siquiera se inmutó. Agarré mi cobija y me fui a dormir en la sala. El sonido de sus ronquidos alcanzaba a llegar hasta la sala, pero ya no de una manera tan invasiva, así que me pude dormir. Entre sueños vi que se levantó en varias ocasiones a hacer del baño. Me di cuenta porque veía cuando cruzaba por la sala, ya que el baño se encontraba en el fondo del pasillo. Eso también se me hizo inusual, ya que Felipe era muy ordenado para beber líquidos en la noche. Decía que era molesto levantarse en la madrugada a hacer del baño, porque padecía mucho de insomnio, y le llevaba tiempo volver a conciliar el sueño. Aunque en esta ocasión fue distinto, apenas llegaba a la cama y los ronquidos continuaban oyéndose. Creí que todo era consecuencia de haber bebido alcohol. Me llevé el susto de mi vida cuando lo vi cruzar de nuevo hacia el baño, pero los ronquidos siguieron escuchándose en el dormitorio. Me levanté para darme cuenta si no estaba confundida. Incluso moví a Felipe en varias ocasiones, y era verdad, estaba profundamente dormido. Ahí fue cuando me pregunté, entonces, ¿quién cruzó por la sala? Me acordé de mi pequeña Camila y fui a su habitación. Ella se encontraba también dormida. Con miedo fui caminando hacia la sala. Cautelosa, daba un paso sobre el otro. Tenía miedo de que el hombre que vimos Camila y yo afuera de la ventana la noche anterior estuviera dentro, y Felipe, que se encontraba embotado por el alcohol. A mi paso, agarré un cuchillo de la cocina. Cuando llegué afuera del baño, mi corazón latía muy fuerte. Tenía miedo, mucho miedo. Aún así, abrí la puerta de un solo golpe, esperando encontrar lo peor, pero dentro del baño no había nadie. Me quedé helada. Reaccioné buscando en la otra habitación. Y en efecto, dentro del cuarto tampoco había nadie. Ahora tenía una gran duda. ¿Qué fue lo que vi en varias ocasiones que cruzó por la sala? Fui de inmediato con Felipe y lo desperté. Ya era más de las 7 de la mañana, y era hora que me diera una explicación de lo que hizo la noche anterior. Aún con sueño, Felipe se molestó porque lo desperté. Me faltó el respeto en varias ocasiones. Le pedí que se calmara, y su respuesta fue un golpe. Me lo dio tan fuerte que caí al piso. Tumbando la pantalla de la televisión, se hizo un gran escándalo, a tal grado que uno de los vecinos llamó al guardia de seguridad de la entrada. Mientras que Camila gritaba llorando muy asustada, fue una escena horrible, porque Felipe se puso como un demonio.
Cuando uno de los guardias trató de negociar con él, le dio un golpe tan fuerte que lo dejó noqueado. El otro guardia, al ver cómo estaba Felipe, pidió refuerzos y a los pocos minutos ya se habían llevado a Felipe. Aunque antes de marcharse me miró de una forma horrible, me dio miedo su ira y su forma de actuar, y me dijo unas palabras en voz baja que no alcancé a escuchar lo que dijo, porque Camila seguía llorando, y luego gritó tan fuerte con una voz muy ronca: «Te odio». Se fue diciendo eso mientras los policías se lo llevaban esposado. Un policía me hizo unas preguntas que no pude contestar. Me encontraba en estado de shock por los eventos que sucedieron uno tras otro. Además, Felipe nunca tuvo una conducta así. Él siempre se caracterizó por su carácter amable y servicial. Yo estaba aparte de asustada, desconcertada por esa actitud. No podía entender qué le ocurrió la noche anterior para que tuviera un cambio tan drástico. Más tarde me hablaron del Ministerio Público para que levantara cargos en contra de Felipe. Estaba tan confundida que le dije que no. Era la primera vez que él me golpeaba, y seguramente fue por algo que le sucedió la noche anterior. La mujer que se encontraba del otro lado del teléfono trató de que entendiera que era el principio de la violencia, y que el hecho de que lo negara no significaba que no volviera a suceder. Mi respuesta fue la misma. Le dije que no tenía cargos en su contra. Más tarde, Felipe llegó a la casa. Creí que todo iba a ser igual que antes y que me iba a ofrecer una disculpa, pero no sucedió de esa manera. Llegó molesto, y su mirada cambió drásticamente. Me miraba con odio, como si yo le hubiese hecho algo horrible, cuando él fue quien se portó como un patán. Debo de confesar que sentí miedo, porque el ambiente de la casa se puso denso, y Camila también lo notó. Me preguntó dónde estaba su papá, porque ese señor no se parecía en nada a él. Fueron las palabras más sabias que mi hija dijo, y las últimas que pronunció de manera coherente, ya que a partir de ese día, la capacidad cognitiva de mi hija disminuyó mucho. Fue como si tuviera un retroceso mental, es decir, fue olvidando las palabras poco a poco, hasta que dejó de hablar. Eso no sucedió en el transcurso de una semana, sino en varias semanas. De igual manera, sus capacidades motoras también empezaron a fallar. Ya le costaba trabajo agarrar cosas y moverse. Felipe ya no volvió a ser el mismo. Ya no se portó agresivo, pero sí indiferente, insensible, con comportamientos muy extraños. Por las noches, además que roncaba horrible, se levantaba a deshoras de la madrugada y se sentaba en una silla del comedor. Movía otra silla como si alguien más se sentara en ella y comenzaba a murmurar palabras. Me daba la impresión de que mantenía un diálogo con alguien, pero en la casa no había nadie más que nosotros tres, y eso que él hacía estaba fuera de lugar. Yo no le decía nada porque la verdad le tenía miedo, así que mejor me quedaba callada. Fingía que no sucedía nada. En el fondo tenía la esperanza de que Felipe cambiara y volviera a ser el mismo de siempre, aunque cada día todo era más insostenible. En el trabajo lo despidieron porque golpeó a su jefe inmediato, así que se pasaba todo el tiempo en casa. Mi trabajo era a distancia y tenía la facilidad de hacerlo a la hora que quisiera, pero con su presencia era muy difícil lograrlo. Aunque sentía que ya no vivía con el mismo hombre, ingenuamente dejé pasar tiempo, que fue muy valioso para mi hija y para Felipe. Pero cuando decidí actuar fue una noche en la que yo me encontraba dormida con mi hija. Ese día Felipe estuvo de muy mal humor y decidí no dormir con él, pero creo que ni siquiera le afectó, porque estuvo haciendo cosas extrañas en su cuarto. Fue necesario que me levantara porque la casa comenzó a oler a humo. Cuando toqué para que me abriera la puerta, él ni siquiera se dio cuenta de mi presencia. La abrí y Felipe se encontraba hincado dentro de un círculo de veladoras encendidas. Tenía los brazos extendidos y abiertos, mientras que oraba de una forma extraña. Luego sucedió algo inexplicable y horrible. Con el humo de las veladoras se formó una figura espectral. Parecía la cara de un hombre, y este hombre se fue materializando de cuerpo completo. Y los dos comenzaron a orar de una manera que nunca antes había visto. Después pasó lo peor.
La figura espectral de ese hombre se metió en el cuerpo de Felipe. Yo esperaba que él reaccionara y se moviera como loco o que hiciera algo. Acto seguido, se levantó, apagó las veladoras y se me quedó viendo de una manera siniestra, que me dio mucho miedo. Me preguntó qué hacía ahí parada, pero con una voz que no era la de Felipe, y me miró con coraje, con mucha ira. Me dio tanto miedo que empecé a balbucear unas palabras sin sentido, y él se rió de mí. Se carcajeó tanto que me sentí humillada, para luego decir que tuviera cuidado con mis acciones, porque todo tenía consecuencias, y lo mejor era que dejara de estar vigilando, porque si seguía, las repercusiones no iban a ser en mi contra, sino en mi hija. Cuando escuché eso último, y que se refirió a Camila como mi hija y no como nuestra hija, entendí que algo muy malo le había pasado a Felipe. Él, su esencia, su verdadero espíritu estaba en otro lado, porque ese hombre que estaba viviendo conmigo los últimos meses no era Felipe. Como si ese hombre fuera capaz de escuchar mis pensamientos, siguió riéndose a carcajadas, diciéndome que sí, que tenía mucha razón. Ahora a él le pertenecía el cuerpo de Felipe, y que él ya estaba en el otro mundo. Cuando ese hombre mencionó eso, creí que Felipe ya estaba muerto, pero la realidad era completamente distinta. En ese instante tuve un miedo horrible a que él me quisiera hacer daño, y peor aún a mi hija. Así que corrí hacia la habitación de ella y me encerré. Mientras que el hombre continuó burlándose de mí, oí que todas las cosas que había dentro de la casa se empezaron a caer. Tazas, vasos, platos. Lo único que quería era salir de ese lugar con mi hija a salvo, pero no había forma de hacerlo. Así que empecé a prender y a apagar la luz de la habitación. Rompí el cristal de la ventana y empecé a pedir auxilio. No tardó uno de mis vecinos en acudir. Le dije que nos ayudara, que Felipe estaba incontrolable. Mi vecino hizo lo correcto, llamó a los guardias, aunque no sabía si ese tipo de ayuda era el que necesitábamos, y afuera de la habitación ocurrió algo horrible. Por los gritos que escuché de uno de los guardias, creí que estaba pasando lo peor. Oí que caían más objetos al piso, gritos y maldiciones, una voz desconocida para mí. No era una voz grave ni nada por el estilo, solo pude distinguir una voz que nunca antes había escuchado. Luego oí que algún vecino llamó a la ambulancia. Afuera de mi casa se hizo un gran alboroto. No sabía si salir o no, pero tenía mucho miedo por mi pequeña, así que me quedé un rato más, mientras que yo estaba temblando sin saber qué sucedía. Después de un rato, todo quedó en silencio. Con mucha precaución abrí la puerta y noté un gran desorden en la casa. Todo se encontraba en el piso. Busqué con temor a Felipe, pero no lo pude hallar por ningún lado. La puerta de la entrada estaba abierta de par en par. Salí y una vecina se acercó para decirme lo que sucedió. Felipe agredió tanto a un vigilante que la ambulancia se lo llevó gravemente herido. Y luego Felipe se puso agresivo con todos los vecinos. Se subió a la azotea de la casa y se fue corriendo por las azoteas de todos los vecinos, hasta que lo perdieron de vista. Esa misma vecina acabó de corroborar lo que yo ya sabía. Me dijo que ese hombre no era mi esposo, era otra persona, y que el alma o espíritu de Felipe estaba en otro lugar. No podía saber dónde, porque ella no era una experta, pero me podía llevar con alguien que me pudiera orientar. Y así lo hice. Mi vecina Mago me llevó con una mujer que se dedicaba a la brujería. Ella, en cuanto me vio, me dijo que mi problema era más fuerte de lo que pensaba. Como yo no era creyente de ese tipo de prácticas, creí que la mujer me decía eso, porque Mago ya le había contado todo, y que quizás entre las dos querían compartir la ganancia del dinero que me sacaran. Sucedió algo que me hizo cambiar de opinión. Esa mujer me habló sobre la primera noche en que Felipe llegó cambiado, la noche de la despedida de soltero. Me dijo que en esa ocasión sus amigos no hicieron una despedida común, sino que se fueron a una cabaña en la que hicieron una serie de rituales de brujería, en la que un muerto se apoderó del cuerpo de Felipe. No podía dar crédito a lo que esa mujer me dijo, pero le creí,
porque acerca de esa noche yo no le conté a nadie, ni siquiera a Mago, y esa mujer me dio el día exacto. En ese momento empecé a creer. La mujer sonrió cuando vio que mi semblante cambió por completo, y siguió diciéndome que las posesiones no solo ocurrían con el demonio, sino también por algún muerto. Las palabras de esa mujer eran difíciles de creer, pero los hechos ahí estaban y eran más que evidentes. Le pregunté acerca del alma de Felipe. Ella me respondió que pasó tiempo valioso. Trataría de contactarse con Felipe, pero no me garantizaba nada. También me sugirió que me cambiara de casa, porque ese hombre podía regresar en cualquier momento y corríamos riesgo, tanto mi hija como yo. Cuando mencionó a Camila, la mujer depositó las cartas en la mesa, me tomó de las manos y me preguntó por Camila. Llorando le dije que mi hija parecía otra vez un bebé. Tenía 3 años, pero se comportaba como si tuviera 1. Ella asintió. Me dijo que el daño también se lo ocasionó a Camila. Yo quedé pasmada con todo lo que me dijo aquella mujer. Lo poco que sabía sobre posesiones era como las vi en las películas de terror, en las que el maligno se apoderaba del alma de una persona. Jamás pensé que existiera esa forma de que un muerto se adueñara de un cuerpo y que el espíritu fuera tan fuerte. Mago fue la que me volvió a mi realidad, porque dejé de escuchar a la mujer. Ella me dijo que me podía ayudar con mi hija para que recuperara su conciencia y sus habilidades perdidas, pero veía muy difícil poder rescatar el alma de Felipe. Con Camila era un poco más sencillo porque ella ya no le importaba a esa alma oscura y retorcida. Salí de esa consulta hecha añicos. Fueron tantas cosas juntas que no sabía qué pensar ni qué decir. Me sentía destrozada física y emocionalmente. Y lo peor era que no sabía dónde encontrar a Felipe. La mujer me dijo que haría todo lo posible por ayudarme, pero no me garantizó nada. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.